1, 2, 3. Vamos a ver si por aquí. Allí. ¿Me escucho? ¿Ahí? ¿Me escucho? A ver si me ayudan alguien ahí. Volúmenes un poquito más fuertes. Pero mi garganta ya no da más. Pues el domingo 22, entonces, ¿a qué horas vamos a estar aquí? A las 4 de la tarde, amén, así será. Vamos a estar celebrando Navidad y también el día de Acción de Gracias. Entonces usted, además de todo lo que prepara todo el tiempo para venir al culto, va a preparar unas buenas expresiones de gratitud al Señor, para que todos conozcamos de las maravillas y las bondades de nuestro Dios y tengamos todavía más motivos para agradecerle y para bendecirle. Y después, el domingo siguiente, ¿a qué hora vamos a venir? A las 10. Qué bueno, qué bueno. Bendito sea Dios. Muy bien. ¿Ya usted se preparó para recibir la palabra del Señor? Ah, qué bueno. Y todavía ahora nos corresponde ese toque especial que es, ese acto especial que es ponernos en las manos del Espíritu Santo. Así que, ¿qué le parece si va conmigo en oración? Hemos cantado Dios en tres personas. Hemos cantado acerca de tu santidad. Hemos cantado acerca de tu majestad. Y sabemos que por más que lo hagamos, nunca vamos a exagerar, nunca vamos a hacer lo demás, porque siempre quedaremos cortos ante la inmensa santidad, la excelencia y la majestad que hay en ti, oh Dios. En esta hora pido que así como nosotros tuvimos la intencionalidad y lo llevamos adelante, el cantar a tu nombre, Señor, ahora también tú nos permitas tener en lo más profundo de nuestro ser la intencionalidad y la determinación de poner atención a lo que tu palabra nos va a decir hoy. Todos aquí estamos necesitados. Señor, sabes que cuando no recibimos tu palabra, nuestra situación es semejante a la tierra cuando no ha llovido. Se reseca, se resquebraja, no encuentra vida. Pero cuando viene tu palabra preciosa a nosotros, Señor, cae sobre ese terreno y no solo lo regenera, sino que además lo hace producir el fruto, oh Señor. Así queremos recibir tu palabra en esta preciosa mañana. Pedimos que tú nos auxilies, primero para que traiga la pureza de tu evangelio, que solo tú lo puedes hacer, Señor. Y además, en segunda instancia, que podamos recibirlo de la manera correcta, encontrando que es palabra del Señor, para que ella encuentre cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, y luego sea productiva en nuestros días. No queremos seguir hinchando el intelecto, queremos seguir aprendiendo de nuestro Señor, amándolo y viviendo solamente para su gloria. Guíanos a esto, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de mi predicación hoy es: Dios concede lo que es imposible para el hombre. Dios concede lo que es imposible para el hombre. Se dice que uno de los escritores más afamados y más científicamente correctos a la hora de escribir lo fue el ruso León Tolstoy. Algunos quizás han escuchado o han leído algo un poco acerca de él, pero le invito a que de pronto lea de sus escritos. Él escribió literatura para niños, para enseñar a niños, pero también escribió varios tratados acerca de temas muy importantes de la vida. Y en uno de los escritos de León Tolstoy, él cuenta un pequeño cuento que voy a utilizar para dar introducción a esta predicación. Y este pequeño cuento que escribe León Tolstoy es acerca de un rey que estaba muy enfermo. Y ese rey entendía que la única manera
de poder curar su enfermedad es que verdaderamente pudiera tener con él la felicidad. Por supuesto que es un cuento, por supuesto que debemos de involucrar un poco la imaginación ahí. Y este rey entonces pidió a los súbditos que fuesen por todo el reino buscando a la persona que de verdad fuera una persona feliz. Porque él decía, si yo estoy en presencia de la felicidad, entonces puedo tomar de ella para mí y ser curado. Por supuesto que en el reino comenzaron a buscar, se encontraron algunos que eran más o menos felices, otros eran un poco más felices, pero todavía no completamente. Hasta que un día llegan delante del rey y le dan la noticia de que han encontrado justamente al hombre más feliz, que era tan feliz, pero tan feliz que no quería nada y no buscaba nada más en esta tierra porque ya era plenamente feliz. Entonces el rey se emocionó y dijo, ahora sí, entonces vamos a hacer lo siguiente, van a traer a ese hombre y le van a quitar su camisa y yo me voy a poner la camisa de la felicidad. Y cuenta la historia que en realidad fueron a traer a ese hombre que era tan feliz y lo presentaron delante del rey y en verdad en su rostro se veía que era una persona altamente satisfecha, feliz. Pero el problema era que no usaba camisa. Amados hermanos, a veces nosotros estamos en búsqueda de cosas que otras personas de pronto tienen, pensando que ahí estará nuestra felicidad. Pero resulta que el Señor nos ha dado a todos y a cada uno una medida exacta. Y además, sobre todo, lo importante es que la felicidad no se va a encontrar cuando tú tengas lo que otros tienen, ni aun cuando tengas todo lo que esté en esta tierra. Eso es literalmente imposible. Quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Y vamos a regresar a la escena que estuvimos leyendo la semana anterior y que dimos inicio en el verso 16 y de ahí vamos a seguir adelante. Solamente por contexto voy a leer del 16 a el versículo 22, que fue donde estuvimos la semana anterior, y poder continuar en ese contexto. Verso 16 del Evangelio según Mateo. Y he aquí, se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Estuvimos viendo, y solamente para traer a la memoria, estuvimos viendo que es muy particular este texto porque al llegar al verso 16 del capítulo 19, el evangelista
se convierte más que en un narrador o historiador, se convierte en un interlocutor, porque ahora habla con quienes están leyendo lo que él escribió. Anteriormente venía escribiendo la historia de los dichos y los hechos de Jesús. Pero al llegar al verso 16, él habla con quien está leyendo. Cuando usa la frase que está omitida acá y que está omitida también en la Reina Valera, pero que está en el original griego, él dice: y fijaos ahora, y poned atención a esto, para que el escritor del Evangelio hubiese pasado 18, 19 capítulos escribiendo acerca de los hechos y acerca de los dichos de Jesús. Y ahora quiera interferir y decir: pongan atención a esto. Es porque para el escritor esto que está ocurriendo acá es de grande importancia, es de suma importancia. De hecho, la escena que estamos nosotros leyendo y su interpretación y aplicación para nosotros es cuantitativamente lo más importante. Es la lección de mayor trascendencia. Vemos un joven que va en búsqueda de la forma de poder alcanzar la vida eterna. Tiene una inquietud muy encomiable. Este joven tiene una gran inquietud y, como decíamos, el pasaje paralelo de Marcos nos dice que este hombre llega y se inclina delante del Señor y viene corriendo y le pregunta. Y aquí tenemos un joven con la inquietud correcta, que viene de la manera correcta, habla con la persona correcta que es Jesús, ama a este joven rico, como nos dice Marcos, y recibe la respuesta de Jesús, que es la respuesta correcta. Pero pese a toda la corrección de su vida, una vez que se le da la respuesta, este joven se retira triste, porque aquella vida eterna que él tanto anhelaba tenía que conseguirse por un camino que a él no le agradaba. Es decir, el método de Cristo, la forma de Cristo para alcanzar la vida eterna, a este joven no le agradó. No era su método, no era su forma. Porque requería desprenderse de las cosas que en esta tierra tenía para alcanzar las cosas que están en el cielo. Observe cómo Jesús le dice en el verso 21, si quiere ser perfecto, y le da 5 imperativos a este joven, que mucho cuidado, ¿cómo está usted frente a estos 5 imperativos? El primero es ve. Si quieres ser perfecto, tienes que tener este tipo de conducta. Tienes que vivir de esta manera y hacerlo desde ya. Ve. Id. Comportaos, tened esta conducta, vivir de esta manera. No como venías, no como tú crees, sino te voy a presentar una forma que tienes que mantener en tu vida. El otro imperativo, lo vemos ahí, vende lo que posees. Esta es una orden que le está dando el Señor y le está diciendo que se despoje de aquello que lo mantiene tan atado a esta tierra. Esto no es algo que se va a hacer de una sola vez, es algo que se tiene que seguir haciendo continuamente. Dáselo a los pobres, compártalo. En el primer vende lo que tienes, está probando qué tanto ama al Señor por encima de las riquezas, porque el Señor le está demandando que se deshaga de todo. Y es que no hay otra forma de entrar al reino de los cielos, sino deshaciéndose de todo.
Pero luego le dice, vaya y lo da a los pobres. Ahora le está probando ya no el primero de los mandamientos, sino el segundo, que es semejante a él, que tiene que ver con el amor al prójimo. Y después de eso, ahora ven, acércate a mí. Vienes directamente a tener comunión conmigo y ahora en adelante vas a vivir conmigo. Vas a permanecer en relación conmigo, unido a mí. La invitación de ven y sígueme es la misma invitación que le hizo a los discípulos. Pero aquel que estaba cobrando impuestos dejó sus impuestos, se levantó y siguió a Jesús. Aquellos que estaban pescando dejaron las redes, se bajaron de la barca y siguieron a Jesús. Es la misma invitación que les hizo la que le está haciendo a este joven. Sígueme. Jesús lo diría antes de otra manera. Cualquiera que quiera ser mi discípulo debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y después seguirme. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el joven, al oír estas palabras, verso 22, se fue triste. Porque antes de preferir los tesoros de los cielos que se le están diciendo que va a obtener en el verso 21, con estos 5 imperativos, prefirió los tesoros de esta tierra. Su orden de prioridades es primero los bienes de la tierra y no dijo y después las cosas del cielo, ¿verdad? Sino que él de inmediato se fue, se agotó ahí, porque era dueño de muchos bienes. Ahora veamos la maestría de nuestro Señor, que aprovecha esta oportunidad y con este antecedente fresco e inmediato de ver al joven rico retirarse, y como nos dice de pronto Marcos, este hombre en su semblante, este joven rico en su semblante decayó y se fue muy triste, apesadumbrado. Allí estaban los discípulos y el Señor aprovecha para que en esta oportunidad les quede a sus discípulos una lección de grande trascendencia. Si usted es discípulo de Cristo, esta lección de grande trascendencia es para usted. Verso 23 y verso 24 está esta lección. Y Jesús dijo a sus discípulos, imaginemos la escena por un momento, trasladémonos allá. Había venido el interlocutor, había hablado con Jesús, Jesús le había dado los 5 imperativos para obtener tesoro en el cielo y además la vida eterna. Y este joven acaba de dar vuelta y se acaba de ir apesadumbrado, triste, porque no era lo que esperaba. Y de inmediato Jesús se vuelve a los suyos y les da una lección, aprovechando esta conmoción. Y les dice, en verdad os digo, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Sé que para nosotros la frase suena muy trivial, suena muy básica, pero de la forma en que Jesús habla en el original, es una frase de mucha atención. Si estuviésemos escribiendo, es de subrayar. Cuando Jesús comienza una frase diciendo, en verdad os digo, o cuando comienza una frase que en la versión Reina Valera dice, de cierto te digo, es la forma griega de una palabrita que nosotros repetimos mucho, amén. Normalmente nosotros decimos amén cuando hemos escuchado una verdad con la que estamos de acuerdo. Y decimos amén.
Pero en el griego el amén va antes. Antes de decir algo que es verdaderamente cierto, se decía amén. Y ese amén es, pongan atención porque lo que voy a decir es una certeza fundamental. Y que lo haga Jesús tiene mucho propósito y mucho sentido. Porque todo lo que Jesús dice siempre es la verdad. Nunca ha mentido. Sería contrario a su naturaleza. Ni tampoco ha dicho nunca una verdad que no sea pertinente o que no sea necesaria. Pero para que el Señor, el Rey de Reyes, el que creó el universo con solo su palabra, diga amén, es para certificar que lo que va a decir es una lección de gran trascendencia, de la mayor importancia. Así que yo le ruego que no lo escuche como si estuviese escuchando una simple frase, como si estuviese leyendo cualquier tratado, sino que aquí tenemos a nuestro Señor Jesús, quien es la verdad, haciendo un énfasis en lo que Él va a decir, certificándolo como que es una verdad esencial, básica, fundamental. Y después esta lección que les va a decir, se las va a repetir otra vez en el mismo momento, porque Él sabe cómo somos nosotros. Él sabe cómo somos nosotros. Y le dice lo siguiente: en verdad os digo, verso 23, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Estas palabras de Jesús traen a la memoria la parábola del sembrador, ¿recuerdan? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en... Hay una parte de la semilla que cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Luego el Señor explicará que este terreno representa a las personas que oyen la palabra, pero que las preocupaciones de este mundo y las riquezas ahogan la palabra de tal manera que nunca llega a dar fruto. Eso lo encontramos ahí en Mateo capítulo 13, verso 22. Hay personas que escuchan la palabra, pero tienen tantos bienes que los hacen apegarse a las cosas de este mundo. Y por ende, no permite que la palabra halle cabida en su corazón. El joven rico es el ejemplo que el Señor está tomando para esto. Ese joven tenía gran abundancia de riquezas. Y normalmente la abundancia de riquezas impulsan al dueño a hacer compromisos con el mundo en razón de sus riquezas y de sus bienes. ¿No es cierto? Tantas conexiones, entre más riquezas de este mundo, más conexiones tenemos o tiene la persona con las cosas de este mundo. Y adquiere compromisos con el mundo. Y termina sometiéndose al mundo. Termina llevándoselo la corriente del mundo. Además, estas riquezas lo engañan. Las riquezas engañan normalmente a quien las posee, porque cree que el conservarlas para sí mismo es signo de seguridad. Vamos, al menos de seguridad financiera, al menos de seguridad, de descanso, de reposo, al menos de tranquilidad, al menos de que le va a ir bien y que va a poder tener asegurado su futuro. Y las riquezas tienden a hacer creer al que las tiene que ya alcanzó la plenitud de su seguridad. Además, como lo tienden a hacer creer eso,
entonces también empiezan a generar en la persona algo que nosotros hemos denominado egoísmo. Porque como siente seguridad y confianza en los bienes, entonces todos los días lucha por tener más bienes y seguirlos asegurando cada día más, y entonces busca más para sí mismo, para su confianza. Y cree que entonces está estable financieramente, emocionalmente, que también tiene salud, y que además incluso quizá a la larga el tener muchos bienes de pronto hasta es una señal de que espiritualmente estoy muy bien. Por cierto, con eso juega la ideología de la prosperidad, porque no es teología. Con eso juega, con andarle ofreciendo a la gente estas estabilidades a través de las riquezas y a través de los bienes. Pero lo que está haciendo la riqueza es produciendo en la persona codicia, avaricia, envidia, que no son lo mismo. Y Jesús dice, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Esta tendencia generalizada de los ricos de poner su confianza en los bienes, de poner su seguridad en los bienes, los imposibilita para humillarse y poner su confianza en la obra de Cristo Jesús. Él lo acaba de decir en el verso 14, vámonos ahí un momentito, son unos pocos versos atrás. Jesús les dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. De los que son como estos, totalmente dependientes, no pueden por sí mismos, y además completamente humildes. Ellos aceptan el confiar en otros y no en sí mismos. Aquel que tiene muchos bienes, por lo general, tiende siempre a confiar en sus bienes. Y su afán de todos los días es de hacer su esfuerzo para seguir aumentando los bienes. Estos que creen que tienen todo ya resuelto, no se acercarán nunca a Cristo porque no tienen necesidad, porque se creen autosuficientes. Y menos les va a gustar la idea de someterse al gobierno o al señorío de Cristo cuando ellos estiman que tal como han estado gobernándose ha sido suficiente, ha sido muy bien, está todo genial. Pero resulta que no son aptos para entrar al reino de los cielos. Ellos creen inútilmente que con sus bienes se encuentran tan bien que no necesitan de Cristo Jesús. Sin embargo, para que alguno se acerque a Cristo Jesús, es necesario que Él lo atraiga, ¿no es cierto? Es necesario que Él le muestre su condición para que pueda venir y confiar exclusivamente en la obra terminada y perfecta de Cristo Jesús para su salvación. Y como el Señor sabe que nosotros, tal como sus discípulos, no entendemos a la primera, lo reitera en el siguiente versículo. En este momento sus discípulos están meditando lo que el Señor les acaba de decir. Les acaba de decir que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Entonces están pensando, como pensaríamos usted y yo, ¿qué tal si siendo ricos podríamos aún así encontrar, aunque es difícil, yo sé que es difícil, pero sería posible que quizá a la larga podamos alcanzar la salvación? Y otra vez os digo, otra vez amén, otra vez reitero la verdad que acabo de decirles. ¿Sabe? Yo no sé si usted se ha enterado, pero uno de los efectos del pecado en nuestras vidas es que oscurece y nubla nuestra mente.
para que no veamos con claridad, para que no escuchemos con claridad, para que no entendamos. Ese es uno de los grandes efectos, además de que la oscuridad de la mente hace que se endurezca el corazón. Y como Jesús es nuestro servidor, ¿recuerdan? Él no vino para para ser servido, sino para servir, incluso para dar su vida en rescate por muchos. Y según Hebreos 7, 24 y 25, Él permanece continua y perpetuamente delante del trono del Señor, intercediendo por usted y por mí. Continúa sirviéndonos. Y así como estuvo de servidor en la tierra, Él conoce nuestra condición. Y si bien ya lo dijo una vez, hace necesario la reiteración. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Vamos. Jesús hace el uso aquí de una hipérbole para hacer la comparación con la circunstancia de la entrada al reino de los cielos. Conociendo la mentalidad de nosotros los seres humanos, ya estaban los discípulos pensando, a ver, bueno, aunque es difícil, ¿habrá alguna posibilidad de que un rico pueda alcanzarlo? Pueda tener la vida eterna, pueda tener la entrada. Pero Jesús hace que toda esperanza de los discípulos se venga completamente al suelo. Y les dice, otra vez os digo, y va a usar una hipérbole para que la comparación sea bien clara y bien específica. Ahora, con lo que Jesús les dice, a los discípulos les va a quedar bien claro en su mente que no es que sea difícil que un rico entre en el reino de los cielos, sino que es imposible. Fíjese cómo lo dice. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Cuando el Señor refiere a un camello, a lo que está haciendo referencia es a la bestia de carga más grande que se conocía en Oriente en esa época. Y es un animal de grandes dimensiones. Por eso le resultó al Señor muy apropiado utilizarlo como ejemplo, para marcar eso en la mente de los discípulos. Y por otro lado, el ojo de una aguja es la referencia a algo sumamente pequeño, muy, muy pequeño. Es ese agujero en el extremo de una aguja. Ambos conceptos eran bien conocidos para ellos y yo creo que ambos conceptos también son conocidos para nosotros. No me voy a meter en las discusiones de algunos teólogos de la alta crítica, ¿verdad?, que dicen que si había una puerta o no había una puerta. Lo cierto del caso es que, entendiendo lo que el Señor quiere decir, sencillamente lo que Él está mencionando es que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Es una grande imposibilidad. Es algo que ni siquiera se intentaría. ¿Intentarías hacerlo? ¿Pasar un camello por el ojo de una aguja? No, ahora ni siquiera, no tiene lógica ni razón. Es imposible. Y lo que el Señor está haciendo es dejando bien claro esta lección para nosotros. Mateo dice, pongan atención, esto que viene es importante. Jesús dice, de cierto os digo, y dice otra vez, de cierto os digo. De tal manera que sería muy necio para nosotros que pasemos por alto lo que el Señor está enseñando. Y tal vez usted dirá, yo sé, ya lo entiendo, ya comprendo que es muy difícil, bueno, que es imposible
que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo comprendo, eso lo entiendo. Ahora yo le pido que haga un gran esfuerzo junto conmigo, que no es un esfuerzo que hace un ser humano en sus propias fuerzas, sino pide el auxilio del Espíritu Santo, para que eso que usted sabe lo pueda comprender y lo baje al centro de su alma. Porque lo que el Señor está diciendo implica la vida eterna. No es para tomarlo a la ligera. Veamos la reacción inmediata de Jesús. Perdón, de los discípulos. Al oír esto, los discípulos estaban, ¿vieron cómo dice? Llenos de asombro. El original nos diría que quedaron intensamente atónitos. Ellos se asombraron de lo que Jesús había dicho. Yo espero que usted esté asombrado de lo que Jesús dijo. Si no se ha asombrado de lo que Jesús dijo, no lo ha comprendido. Lo ha pasado por alto. Ha metido su pensamiento y ha creído que ya lo sabe. Pero ninguna cosa sabemos hoy como deberíamos ni siquiera saberla. Ellos se llenaron de un asombro intenso, de un asombro que vino de lo profundo del corazón y del alma de ellos cuando apenas recibieron lo que Jesús les dijo y comenzaron a entender. Quedaron asombrados. Para ellos lo que Jesús les acaba de decir es algo así como un balde de agua fría a todo lo que ellos habían creído y habían entendido. Mateo dijo, ponga atención. Jesús dijo, de cierto les digo. Sería necio que, aún entendiendo cómo reaccionaron los discípulos, no reaccionemos igual. Ellos se asombraron. Jesús les dio la lección 2 veces seguidas, un verso y otro. Y usó una comparación exagerada. Aprovechó lo que el rico acaba de hacer. Ahora los discípulos caen en asombro total. Su rostro estaba atónito y su asombro provino de comprender las implicaciones de lo que Cristo acaba de decir. ¿Usted comprende lo que implica lo que Cristo acaba de decir? La primera reacción que tenemos normalmente a esto es, bueno, nosotros no somos ricos. Esa es la primera reacción que tenemos y ya nos salimos del saco y ya estamos libres, eso no nos toca a nosotros. Déjeme decirle que los discípulos que el Señor tenía ahí, que quedaron asombrados, no eran ricos. Ellos entendieron que lo que el Señor Jesús estaba diciendo los incluía. Ellos meditaron y se dieron cuenta, nosotros somos de ese grupo, del grupo de los que tienen imposible entrar al reino de los cielos. Nosotros estamos dentro del grupo de los que no pueden hacer nada por ser salvos. El joven rico llegó preguntando, ¿qué debo hacer? El Señor Jesús ahora les está dando a ellos la respuesta. No se puede hacer nada. Es imposible. Llegaron a una conclusión altamente acertada. Yo creo que después de lo que dijo Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la segunda expresión guiada por el Espíritu Santo y la segunda conclusión a la que llegan los discípulos en orden de importancia. Llenos de asombro, decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? O como dice Marcos 10:26 o Lucas 18:26, ¿quién podrá ser salvo? ¿No le intriga a usted esa pregunta? Pues debería. Los discípulos tenían una visión mundana
de las cosas espirituales. Ellos sabían que todos los hombres, incluidos ellos 12, vivían en este mundo para esforzarse y con sus obras alcanzar bienes. Aunque no fueran ricos, tenían la esperanza puesta en algún día alcanzar riqueza. De tal manera que ellos pensaron no como ricos que efectivamente tenían el dinero y los bienes consigo, sino como los ricos potenciales que ellos querían llegar a ser. Vanidad de vanidades. El hombre se esfuerza, vive por obtener más bienes y cree que cuando tenga esos bienes, entonces ahora sí puede descansar. Ahora sí, allí está puesta su esperanza. Cuando ya tenga esto, cuando tenga lo otro, entonces yo ahora sí voy a estar feliz. Los hombres viven por alcanzar bienes en esta tierra a través de sus obras. Cuando los obtienen, todavía se vuelven más orgullosos, codiciosos. La codicia quiere tener lo que el otro tiene. La avaricia no quiere compartir nada. Perdón, la codicia quiere que el otro no tenga lo que tiene. La avaricia no quiere compartir y la envidia sí quiere tener lo que el otro tiene. El judío promedio creía que había una enorme bendición de Dios sobre aquel que tenía muchos bienes. Que el tener bienes y riquezas era una señal inequívoca del favor de Dios. Y si los ricos, que eran favorecidos por Dios porque tenían bienes, no van a entrar al reino de los cielos, entonces ¿quién? Hoy en día muchos cristianos todavía están pensando como el mundo. Tienen la mente del mundo. Y usted los ve que luchan, que se afanan, que se entristecen, que no tienen paz, hasta que no alcancen ciertos bienes, o cierto estatus, o cierto trabajo, o cierta salud. Con eso juega, insisto, la prosperidad. Y tantas congregaciones de personas que van a esos lugares donde se predica prosperidad para ofrecer justo lo que el mundo y Satanás le ofrecen a la gente. Y la gente va ahí. Los hombres, aún los más pobres, normalmente cifran sus esperanzas y su confianza en los bienes, en las cosas que pueden alcanzar. Y los discípulos entendieron esto. Y por eso ellos dijeron, sí, no somos ricos todavía, pero nuestra mente en este mundo está puesta en hacer riquezas, en obtener bienes, en alcanzar cosas. Estamos involucrados dentro de ese grupo. Hay personas para las cuales sus riquezas son bienes materiales. Hay otras personas para las cuales su riqueza es una posición social. Hay otros para los cuales su riqueza es su trabajo, y hay unos cuantos por ahí para los cuales su riqueza incluso es su pobreza. Intención inicial de los monacatos. ¿Creen que pueden alcanzar las cosas por ellos mismos si se esfuerzan entonces por alcanzar esos bienes que ellos creen tienen? Y respecto a las riquezas materiales, Pablo nos dice en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron a sí mismos con muchos dolores. Pero así no son los creyentes, dice Pablo en ese mismo texto. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. No te afanes por esos bienes. Eso no es detrás de lo que andas. Ahí no tienes tu confianza. Ahí no están puestas tus esperanzas. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad,
la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. En resumen, amados hermanos, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse? A este punto yo esperaría que usted tenga bien claro que no es posible que alguien se pueda salvar por sí mismo. Indudablemente los discípulos lo comprendieron, que ni prestigio, ni riquezas, ni el cumplimiento de todos los mandamientos desde su juventud podía comprar la vida eterna, la salvación. Fundamentalmente, menos podrá ser salvo, y todavía más imposible, aquellos que están tomados por la codicia, por la avaricia, por la envidia. Aquellos que ponen sus afanes en las cosas de este mundo. Eso es un rico. Quiero que vaya al 26 y que lo leamos usted con su vista. Yo lo voy a leer, pero vamos a leerlo despacio. Amados hermanos, esta es la parte medular. Pero Jesús, mirándolos, les dijo, por favor, otra vez sitúese conmigo, allí, usted y yo, discípulos de Cristo. Estamos atónitos, tenemos la pregunta más importante que pueda existir. Ya sabemos que nadie se puede salvar, es tan fácil como pasar el camello por el ojo de una aguja, es decir, es imposible ser salvos, no se puede, nada podemos hacer. Y entonces la pregunta que está en nuestra alma, por la cual estamos asombrados y atónitos, decimos, ¿quién entonces puede ser salvo? Esta pregunta tuvo que haber sido hecha por los discípulos con una seriedad y una solemnidad, porque le están preguntando a Jesús acerca de la salvación. De tal manera que su vista debe estar puesta en el Maestro, con una ansiedad, una seriedad, una solemnidad, esperando que del Maestro salgan palabras preciosas, que les diga algo. Pero ¿sabe qué hace nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús se queda viéndolos fijamente a cada uno de ellos. Ahí dice, pero Jesús mirándolos. El original dice, mirándolos fijamente. Hagamos la pausa, concentrémonos. Ahí está Jesús. Acabamos de concluir por lo que Él dijo que ninguno de nosotros puede ser salvo. Tenemos esa duda, nos carcome. Aquella que trajo el joven pero se fue, no, ahora la tenemos nosotros. ¿Quién puede ser salvo? Y estamos aguardando que Jesús nos diga algo y Él se vuelve y se queda viendo fijamente a cada uno de nosotros. Con esa mirada, con la cual sin decir palabra alguna, casi que nos está diciendo a nosotros, sí, ¿qué van a hacer ahora? Con esa pausa en donde sabemos que los ama tiernamente, pero que Él sabe que están ante la duda de su vida. Él se queda callado unos momentos, se queda viéndolos fijamente, casi como recriminándoles que se los ha dicho tantas veces, pero no lo han entendido. Y mirándolos fijamente. Los ojos del Señor, que son inquisidores, van a lo profundo del alma. Esa pausa que Él hace, y cuando Él los ve directamente a cada uno de ellos a los ojos,
está queriendo ingresar e ingresa directamente a lo profundo del alma. No estamos tocando un tema por encima, no es algo frívolo. Vamos a hablar al centro del alma. Es una mirada cuestionadora. Como que si les dijera la respuesta a esto, es algo altamente trascendental, fundamental, esencial en la vida. Si esto no lo tenemos claro, no tenemos claro nada más. Pregunto, si tú hubieras estado ahí con tal pregunta y al ver a Jesús girar un poco su rostro y fijar los ojos en ti y dejarte en silencio por unos momentos, ¿qué hubieras pensado? ¿Qué hubieras sentido? Alguno quizá hubiese pensado que yo espero que Jesús nos diga que sí hay algo al final. Al joven rico le faltaba una cosa, que a nosotros nos diga que hay algo que podemos hacer. Porque si nos dice que así son las cosas, ya no podemos hacer más. Estamos desprovistos de toda capacidad y todo poder para hacer siquiera algo por nosotros mismos. Y en efecto, Jesús responde de la siguiente manera. Viéndolos al rostro, a cada uno de ellos les dice: para los hombres eso es imposible. A menos que llegues a esa conclusión, estando de acuerdo con Jesús, jamás vas a entrar al reino de los cielos. Mientras sigas esforzándote por hacer una y otra cosa para tratar de agradar a Dios y que te reciba, jamás lo vas a lograr. Si piensas que estás esforzándote al máximo por ser la mejor persona posible, por tener el mejor prestigio, o por obtener la mejor administración de tus bienes para que sean productivos, si estás luchando para poder alcanzar un mínimo, si acaso, de lo que Dios pide, quiero pedirte que por favor deseches todo eso y te quedes con las palabras de Jesús: para los hombres es imposible ser salvos. Ay, hermano, ¿cuántas veces nos han tenido que repetir esto? En esta mañana lo han dicho por lo menos 3 veces. No es por obras. No podemos hacer nada. A no ser que lleguemos como un niño imposibilitados para la salvación, no la vamos a encontrar. No dependerá de nosotros. Luego de esa pausa reflexiva, intencional, trascendente, única, el hombre que antes era ignorante, ahora tiene plena certeza, no puede hacer absolutamente nada. Para los hombres es imposible. Este grupo de hombres han recibido la luz de toda la creación, mostrándoles la potencia y la autoridad, el poder que hay en Dios. Pero ellos creen que ellos pueden por sí mismos ser salvos. Ahora Jesús lo declaró sin titubeo: sí, para los hombres es imposible. Amados hermanos, hay algo importante, y es que tú comprendas esta verdad y la bajes a tu corazón. Todavía parece mentira, pero hay muchos creyentes que están viviendo por obras y no por gracia, tratando de ganarse el favor de Dios, tratando de agregarle más al sacrificio de Cristo Jesús. Como que ellos pueden colaborar, como que ellos pueden hacer algunas cosas ahí buenas para mantenerse salvos. No. Somos tan pecadores que muchas veces no nos damos cuenta que precisamente somos incapaces de ser salvos por nosotros mismos o de mantenernos salvos por nosotros mismos. Todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios y sencillamente nuestro pecado es imposible de pagar.
ni aún con las bulas. Es imposible. No hay nada que podamos hacer. Hasta el momento en que pierdas toda la confianza en tus fuerzas, en tus capacidades, en tus riquezas, en lo que tú has logrado. Cuando pierdas todas las esperanzas y la confianza en lo tuyo, es cuando entonces, si acaso, estarás listo para poder entonces acceder e ingresar a la vida eterna. Te quiero decir algo. Cuando la gracia del Señor te lleve a reconocer que muchos bienes tienes al punto de sentirte complacido contigo mismo, por favor, escucha un poquito más al Espíritu Santo, porque pronto te va a decir: necio, esta misma noche reclaman tu alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Algunos se afanan por riquezas, otros se afanan por trabajos, otros se afanan por físico. Necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma. ¿Y eso que has provisto, para quién será? Estamos imposibilitados de alcanzar la salvación, hermanos. Nunca ha sido posible la salvación por parte de los hombres. La Biblia nos dice: no hay quien entienda, no hay quien sea bueno, no hay quien busque, todos se desviaron. Jamás la salvación es una obra humana, jamás lo ha sido, jamás lo será. Si tu confianza está puesta en tu desempeño, en tus bienes, hoy te llamo a que veas fijamente lo que acaba de decir el Señor, míralo a Él y reconoce que estás imposibilitado de alcanzar gracia y salvación. Pero contrario, muy contrario a nosotros, es el infinito, eterno y eficaz poder de Dios para salvación. Jesús les dice: pero para Dios todo es posible. Mire, hace unos momentos nos hubiésemos retirado a morirnos sin esperanza. Pero el Señor dice: ¿sabe? Para Dios todo es posible. Eso que para usted es imposible, llegar a ser salvo, es posible para Dios. Cuando toda esperanza ya la hemos perdido en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestras habilidades y en nuestros bienes, entonces tenemos la hermosa oportunidad de poder confiar en la obra salvadora de Cristo Jesús, nunca en nosotros. Y Jesús quiso llevar al joven rico a despojarse de absolutamente todo para que no le quedara nada y así tuviera que confiar exclusivamente en Cristo el Señor. Por eso al final es: ven y sígueme. Después de que te hayas despojado de todo, ven y sígueme. Esa es la orden. El joven rico se fue triste. No se pudo despojar, no quiso confiar. ¿Qué pasa contigo? Mira que Jesús, cuando les ha dado todas las malas noticias de su grande imposibilidad para los hombres de poder ser salvos, Él saca a la luz el Evangelio. Y no les está diciendo nada nuevo. Todo el Antiguo Testamento nos da testimonio de que la salvación es del Señor. ¿Se acuerdan cuando ellos salieron de Egipto? Cuando cruzaron el mar. ¿Qué hicieron ellos para poder cruzar el mar? Absolutamente nada. Fue el Señor el que lo abrió. Cuando peleaban, ¿cuántas veces el Señor del cielo enviaba las piedras en contra de los enemigos? Y la Biblia nos es el testigo para decirnos que más morían por acción del Señor que por lo que ellos podían hacer. Cuando las aguas estaban amargas, fue el Señor el que las endulzó. Siempre ha sido la salvación del Señor. No es nada nuevo. Pero es algo que ellos tenían que reconocer como fresco y aplicable para ellos. Ya usted reconoció como algo fresco y algo nuevo en su vida el hecho de que solamente puede ser salvo por la acción de Dios. Nos dice Efesios
que fue el Señor antes de la fundación del mundo, el que determinó llevar adelante el plan de salvación. Nos dicen las Escrituras, Gálatas 4:4, que venido el cumplimiento del tiempo, fue Cristo Jesús el que se humanó y vino y entregó su vida completa para que todo aquel que en Él cree, no en sí mismo, sino en el Señor, todo aquel que cree en el Señor, sea salvo. Todo el que le llame Señor de su vida será salvo. Todo el que se quede sin nada en qué confiar, para que confíe solamente en el Señor, es el que ve la salvación del Señor. Y vendrá un día donde será Él el que nos venga a traer a nosotros para llevarnos a su gloria. En todo momento la salvación ha sido del Señor y Él lo ha cumplido. Ahora, ¿puede tu corazón abrirse para confiar directamente en el Señor, en su obra, en lo que Él ha dicho? No te pregunto si tú puedes. No te pregunto si tú puedes separarte del pecado, si tú puedes separarte de los apegos. Yo te pregunto, ¿confías en el Señor? En lo que Él hace. No se trata de que tú elimines tu pecado, se trata de que Él lo elimine. No se trata de que tú te santifiques, se trata de que Él te santifique. Es cierto que hay medios de gracia, son formas en que el Señor nos da la responsabilidad para ser partícipes, pero en la salvación, amados hermanos, la única participación que tenemos es ser receptáculos, depositarios de su gracia, nada más. Hoy te quiero invitar y te quiero llamar nuevamente a que verifiques cómo están tus esperanzas, en qué tienes puesta tu confianza. Cuidado, estás confiando en lograr algo que es imposible para los hombres. Es necio, es inútil. Confía en el Señor. Llámale Señor de tu vida y míralo como Él te salva. Al joven se le pidió deshacerse de todo y seguir a Jesús. A ti se te pide exactamente lo mismo. Deshazte de todo aquello en que tú confías. Aquello en donde están tus sueños, tus anhelos y tus metas, no lo pongas ahí. Solamente hay uno que es la felicidad. Solamente hay uno que es el Salvador, solamente hay uno que es el Señor. Sométete a su señorío. Es imposible para un rico, para alguien que tiene apegos a sus riquezas, es imposible entrar al reino de los cielos. Piensa por favor en el camello y en la aguja. Y predícate a ti mismo, es imposible que yo pueda ser salvo. Confía plenamente en el Señor, no solo para entrar al reino, sino para mantenerte allí, en el reino. Voy a pedirle que incline su cabeza, que cierre sus ojos por unos momentos y vamos a meditar en la palabra del Señor.